Es ciertamente una costumbre ya ganada esta de pasear por los subrayados de los libros. Ahora estoy en la página 136 del libro Cartas a Eloísa y otra correspondencia de José Lezama Lima. Hoy es 15, ¿no? Sí, 15 de septiembre del 2021 y este es el quinto capítulo de este viaje por subrayados lezámicos, subrayados de algunos libros que tengo acá de Lezama Lima. En algún momento Lezama habla de la nébula de lo oscuro, ese, ese momento, esa esencia de lo que es la creación para él, ¿no? Sé que el espíritu clásico, incluso hasta los autores más refinados, más clásicos, los autores menos caóticos, se nutren de esa nébula de lo oscuro. Y curiosamente que nébula, que tiene que ver con nebulosa y también tiene que ver con nebulizador. Y el nebulizador Dietne Inhal es uno de los artilugios que utilizaba Lezama para defenderse del asma, ¿no? Entonces ahí, con ese nebulizador también, Lezama combatía en lo oscuro, ¿no? En la carta del 12 de junio de 1967, cita, él está escribiendo a sus hermanas, Lezama, y cita una, una referencia que hace Octavio Paz, ¿no? De su obra, de la obra de Lezama, en una antología. Y dice algo curioso, Octavio Paz dice que Lezama Lima ensancha los límites de la obra y pone a disposición del lector no un libro, sino lo que sobrevive de los libros. Y esto me gusta, es interesante porque el Lezama es un autor de no solo de memoria, de una memoria hipertrofiada, sino también de una curiosidad hipertrofiada. Y también es un autor de amnesias y de hiperamnesias. Cuando él habla del momento serpiente y el momento dragón es el contacto con lo inacible, invisible, y el momento serpiente es el hundimiento en el sueño, ¿no? Y en el sueño está esa hiperamnesia, ¿no? Esa vivencia paradisíaco infernal total, donde las imágenes colapsan y entrechocan unas a otras, produciendo mundos de absoluta luminosidad. Entonces, en ese sentido, Lezama le prestaba tanta atención, o para él era tan misterioso el hecho de la memoria como el hecho de la amnesia, de la hiperamnesia, de todas las maneras como la memoria tiene para generar imagen. Y la amnesia sin duda es una de ellas, ¿no? Entonces, Octavio Paz se da buena cuenta de eso cuando dice que el Lezama pone a disposición del lector no un libro, sino lo que sobrevive de los libros, es decir, lo que a fin de cuentas queda después del sueño, ¿no? Después del momento serpiente. El momento serpiente es el momento del combate con lo inconsciente y luego ahí queda un rescoldo, un resquicio que en el Lezama entreoye o capta con sus sentidos más sumergidos y con eso hace su libro, ¿no? No es un erudito en el sentido literal del término o en el sentido usual del término. Es alguien que compone sus libros con restos, ¿no? Con lo que va quedando, con lo que va sobrando, con lo que mal se recuerda. Y por allí está entonces una de las claves de la obra lezamiana, ¿no? En la carta 66 de marzo del 69 dice: en realidad no creo que sea necesario escindir mi obra en poesía y prosa, pues el propio Paradiso tiene mucho de poema. Yo parto para hacer mi novela de una raíz poética,
metáfora como personaje, imagen como situación, diálogo como forma de reconocimiento a la manera griega. En mi poesía, ensayo y novela forman parte del mismo escarbar en la médula del saúco. De nuevo, la médula, la nébula, ¿no? Lo oscuro, la savia, es encontrar la raíz primera de toda creación, ¿no? La semilla, ¿no? Es lo que le interesa a Lezama, ¿no? Encontrar lo proteico, justamente del lenguaje, lo que gravita, lo que tiende hacia una concreción real. No real en el sentido de material, sino en el sentido de gravitante, ¿no? Algo que gravita, como lo inexistente, ¿no? El momento dragón, justamente, ¿no? El momento dragón, lo invisible, lo inacible, lo inexistente, que también tiene su cuerpo, va formando su cuerpo. En la obra de Lezama, lo invisible y lo real forman parte de una misma unidad semántica, ¿no? Entonces, él habla aquí, ¿no? De metáfora, imagen y diálogo, esos tres grandes animales de su zoológico particular. Pequeños apuntes para ir después realizando quizás un juego a partir de lo lezamiano, ¿no? Un juego de contrapunto al estilo de Lezama. 1 de abril de 1969. Es una buena casa donde te has mudado, según vemos en la fotografía, pero yo hubiera preferido una mansión más moldeable a la personalidad de ustedes. Es el eterno bombillo dentro de un cajón de radio, casas construidas en serie, cuyas paredes no filtran bien un rosario, una despedida, un recuerdo. Por eso les aconsejo que sigan buscando casa hasta que encuentren el caracol propio para la diferencia de las voces. Qué maravilloso párrafo, ¿no? Es decir, aquí hay todo un tratado que Lezama podría haber puesto en el centro de su sistema poético, ¿no? En su teoría o su sensibilidad para los hábitos y los habitares, ¿no? Tener una casa es tener un estilo para combatir el tiempo, como ha dicho por ahí. Bueno, esta casa, el eterno bombillo dentro de un cajón de radio, es decir, ya Lezama entendía que esas casas construidas en serie no tienen personalidad y la verdad es que se puede más que vivir, sobrevivir ahí solamente, ¿no? Y después dice algo misterioso, ¿no? Que las paredes de esas casas no filtran bien un rosario, una despedida, un recuerdo. Es decir, que no tienen, están como selladas y no tienen esa porosidad necesaria para que lo imaginario, para que la imago circule, ¿no? Y se haga cómplice del más profundo habitar de los seres, ¿no? Y ahí entonces les aconsejo que sigan buscando casa hasta que encuentren el caracol propio para la diferencia de las voces. Qué linda, ¿no? Es decir, la casa que sea como la caparazón del caracol, ¿no? De ese caracol que son sus hermanas y que no se parecen a ningún otro caracol, ¿no? Entonces, cada caparazón es único, ¿no? Cada caparazón de caracol es único, pero una casa en serie es intentar poner a diferentes caracoles la misma caparazón. 1969, 8 de septiembre. Cada vez que detenemos el tiempo y por la imaginación lo impulsamos, pero por la misma imaginación detenemos sus agujas, nos desfiguramos y lo que obtenemos es una caricatura demasiado sombría. Ahí también hay un detalle interesante, ¿no? Acelerar y detener el tiempo a través de la imaginación. Tu repaso de antiguas figurillas y de familiares nuestros ya casi centenarios me ha dado alegría, pues te veo muy ágil, nada dogmática y desembarazada de las mallas que nos inmovilizan.
cada vez que detenemos el tiempo y por la imaginación lo impulsamos, pero por la misma imaginación detenemos sus agujas, nos desfiguramos y lo que obtenemos es una caricatura demasiado sombría. La imaginación como ancla y también como catapulta. Después habla de Orlandito, ¿no? El hijo de Eloísa, que él siempre lo tenía presente. Comprendo la intranquilidad de Orlandito y la nostalgia por su mundo de encantamiento familiar, que ha perdido porque ya lleva bastante tiempo, ya unos 8 años viviendo en Estados Unidos, lejos de su circunstancia original. Pero hoy la educación va resultando casi una quimera y el infante tiene que desarrollarse lo mismo en el nomadismo que en un centro inmutable. ¿Pero acaso toda la vida contemporánea no es un inmenso trauma? Yo creo que durante un largo periodo de tiempo que se avecina, que ya es el que va de Platón a Rousseau, de Rousseau al existencialismo, pues aún en el existencialismo había un vivir en intensidad, habrá un gran cansancio y una desazón que en vano intentará disimular un grosero estado de mano fuerte. La tendencia de ese estado para asumir la educación será una tortuosa escenografía. Lo que veo más peligroso en la educación de Orlandito es que se desenvuelve en pequeños escenarios, de Miami a San Juan, en lugar de hacerse en escenarios donde podría formarse con más plenitud. Pero si está bien dotado y aún sabe configurar y potenciar sus circunstancias, la crisis actual será pasajera, pues al mismo tiempo que nos educan, cuando esa educación es justa y armoniosa, educamos nuestras circunstancias. Yo he sufrido todas esas crisis del inmovilismo, así que no me atrevo a aconsejar sobre la crisis del nomadismo. Y esto de educar la propia circunstancia es importante en Lezama, ¿no? Que tuvo que prácticamente fabricarse una escenografía ideal para una circunstancia absolutamente adversa, ¿no? Entramos ya en los 70. Mayo del 70, ¿no? Queridísima Eloy, este año se va desenvolviendo con una escandalosa monotonía. La imaginación se obliga a volverse sobre su identidad y al fin se consume sobre sí misma. Las cartas, como siempre, llegan tan demoradas que es imposible darles respuesta adecuada. No puede haber continuación epistolar, sino como si siempre comenzáramos, como una eterna primera carta. Es también una forma de tantalismo muy paradojal, desde luego, pues es uno de los momentos en que el cubano necesita más de la intercomunicación de las palabras y de la escritura, de la cercanía, del calor humano. Tantalismo, ¿no? Otra referencia a los ínferos, a la muerte en Lezama, ¿no? A esa muerte que no es muerte por apocalipsis, sino muerte por desgarro paulatino, ¿no? Es decir, crepuscular. Entonces esa circularidad de la correspondencia que la da el desfase de no saber a qué tiempo atenernos, ¿no? En Cuba el tiempo se fermenta porque una carta puede llegar después que la contestación, se cruzan entre sí, los libros no llegan, los envíos, algunos se los roban, los intervienen, y el tiempo pasa como una pasta, ¿no? Como algo que no provoca, que no ofrece progreso, no ofrece posibilidad de progreso, ¿no? Es un tiempo estancado. El tiempo de esa eterna primera carta, ¿no? No puede haber continuación epistolar, sino como si siempre comenzáramos, como una eterna primera carta. Y bueno, aquí en la aclaración que deja el editor, ¿no? Dice José Triana, cuando Lezama explica que es una forma de tantalismo, bueno, Tántalo, explica acá Triana, Tántalo es hijo de Zeus y de una ninfa que es castigado por toda la eternidad a padecer de hambre y de sed, colgado a un árbol copioso en frutos, cuyas ramas están inclinadas sobre un río. La visión de los frutos y del agua inapresables lo atormentan eternamente, ¿no? Ese eterno querer y no poder, ¿no? Tanto, lo que tiene que ver con las profundidades
de la muerte, ¿no? En Tántalo hay mucho de Tánatos también, ¿no? Y también mucho de Danaides, de Ixión, Sísifo. Todos estos son héroes o mártires griegos, ¿no? Mártires de la mitología griega. Es muy interesante después buscar una conexión entre todas estas figuras mitológicas. Sísifo, ¿no? Que tenía que empujar una piedra por una cuesta y cuando llegaba arriba la piedra volvía abajo y él tenía eternamente que empujar esa piedra hasta la cumbre de la montaña, o Ixión amarrado a una rueda, o el tonel de las Danaides en el cual se vertía vino y nunca se llenaba porque estaba desfondado. Bueno, todas son formas de tantalismo o formas de estancamiento, ¿no? Que Lezama deja muy en claro en estas cartas y que es propio de todo lo cubano, ¿no? Hay una referencia en esta misma carta de mayo del 70 a la novela Tirante el Blanco de Martorell. Dice, es una novela de caballería que ya a nosotros nos parece maravillosa. El prólogo de Vargas Llosa está muy bien hecho. Si lograses que Orlandito lo leyese, sería muy conveniente para su imaginación y manera de ver el mundo. La hermana del autor estaba casada con el famoso poeta Ausias March, un poeta platonizante influenciado por Petrarca. La luz, la alegría, el sensualismo fino recorren sus páginas y le dan una modernidad encantadora. Un fósil no leería esas páginas. Un hombre nuevo lo haría con verdadero deleite. Qué interesante eso, ¿eh? El lector fósil y el lector nuevo como hombre nuevo, ¿no? Bueno, una novela que yo nunca la he leído, pero tengo ahí en algún rincón de este cuarto. Tengo los libritos de excelentes que Vargas Llosa le dedicó a, a Tirante el Blanco, ¿no? Que son una maravilla realmente de análisis y de crítica emotiva, ¿no? De meterse en un libro y cabalgar sobre él y hacer lo propio. 10 de septiembre de 1970. Como siempre me fortalezco cada vez que hablo por teléfono con ustedes, uno oye la voz y reconstruye el cuerpo. Y me parece como si estuviésemos uno al lado del otro, ¿no? De nuevo esa cosa fractal holográfica de Lezama, de reconstruir lo ausente a través de un fragmento. Interesante también una referencia aquí a Reinaldo Arenas. Dice, Reinaldo Arenas es un joven de unos 27 años. Es muy amigo mío. Viene con frecuencia a visitarme. Acaba de hacer un extenso artículo sobre mí que tan pronto se publique, te lo remitiré. Y bueno, habla ahí de un rato de Reinaldo Arenas. Celestino antes del alba, una de las novelas de Arenas, dice que es buena también, ¿no? Interesante la referencia de el cruce entre esas dos generaciones de poetas cubanos. He estado leyendo últimamente la obra de Norman Brown, Eros y Tánatos. Ahí hay otro apunte para el curso délfico. La biblioteca lezamiana del curso délfico. Al pasarnos al 71, vamos al 2 de octubre, cuando le dice, qué curioso, siempre suspiraste porque tu vocación profesoral tuviera cabida en algún centro de enseñanza. Hoy llegas a ser profesora de la universidad y te sientes cansada y desganada. Me gustaría oírte una de tus clases sobre literatura española, oírte hablar de San Juan de la Cruz, de Góngora, de Gracián. Adivino que además de lo estudiosa que siempre fuiste, le comunicarás a tus lecciones un entusiasmo, un fervor, como si todos los días te encontraras con esos personajes paseando por la playa o las esquinas más misteriosas donde los hombres son fantasmas y los fantasmas espejos. Yo nunca pude ser profesor, pero no me quejo porque lo poco que supe pude conversarlo por los cafés, por los parques o en la simple caminata. Pero yo tengo la secreta esperanza de que tú algún día escribas
Que tu alegría de sonrisa y de mirada se vuelquen sobre el paisaje, que tus palabras se vayan corporeizando fuera de ti. Qué maravilloso, ¿eh? Adivino que además de lo estudiosa que siempre fuiste, le comunicarás a tus lecciones un entusiasmo, un fervor, como si todos los días te encontraras con esos personajes paseando por la playa o las esquinas más misteriosas, donde los hombres son fantasmas y los fantasmas espejos. Es uno de esos pasajes lesamianos donde que uno se queda, ¿no? Como en silencio un poco durante un rato porque eh, es tal la conexión, el ritmo, la resonancia que se produce entre las palabras que a uno no le queda más que eh, musitarlo una y otra vez, ¿no? Como si fueran mantras misteriosos eh, ante la prolongación de un paisaje que se nos escapa.